Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a estos instantes de controversia, de información de Aula Magisterial a través de estos micrófonos. Como siempre nos acompaña nuestro gran amigo Juan Pablo Martínez, secretario general de Asinor, nuestro gran amigo también Johairo Hernández, representante de la CUR regional, bajo la asistencia técnica de Harold Farías. Bueno, hoy tenemos tema de neoliberalismo a la reforma integral. Entonces, Juan Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Espero de que estén súper bien. Vamos hoy con reforma laboral. Es un programa de pronto más corto que los que tenemos. Hoy juega la Cele. La camisa. Los mejores patriotismo, el patriotismo. Entonces vamos ahí. Por favor, a los compañeros les pedimos que nos ayuden a replicar el vínculo. Tenemos una invitada también muy especial. Un programa interactivo, corto pero interactivo. Antes que nada, un saludo solidario para los maestros del área rural de Cúcuta. Maestros que sin estar en la zona del Catatumbo vienen padeciendo los efectos del conflicto armado, que a diario arriesgan sus vidas, no solamente en la trayectoria para llegar a sus instituciones educativas, algunos hasta 3 o 4 horas de Cúcuta, sino que también se ven afectados por el conflicto armado, por los actores del conflicto armado y sus enfrentamientos. Puede que a ellos en particular no los hayan retenido como tal, pero los inconvenientes que se generan en el camino, la zozobra, todos estos elementos pues hacen que su bienestar emocional se vea afectado. También desde estos micrófonos hacer un llamado de atención a la personería municipal que está pues solicitando reposición, al parecer reposición pidiendo a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación a su vez con los compañeros rectores del área rural, muy comprometidos ellos realmente en la ruralidad, con la educación de calidad para estos niños, que repongan los días. No señores de la personería, no señores de talento humano de la Secretaría de Educación, no podemos, como dicen en alguno de sus escritos, que se dé regularidad en el servicio cuando el orden público es irregular. No podemos ser irresponsables de arriesgar las vidas de los maestros y de los miembros de las comunidades educativas. No le tiremos la bolita a veces a los compañeros directivos, a los rectores, porque seguramente ellos en su buen obrar citan a los maestros, pero si llega a ocurrir un hecho, entonces los van a dejar respondiendo a ellos. Más bien, urge, señor secretario de Educación, nuevo secretario de Educación y sobre todo, doctor Jonathan, usted que está en talento humano, de pronto si este comentario le llega, urge el protocolo que acordamos y a esta fecha no se ha publicado. Eso sí urge. Que los maestros sepan qué hacer. Si los maestros hubiesen tenido un protocolo, seguramente ese día regresan aquí y trabajan en virtualidad, pero el protocolo no existía. Además, en ese espacio se acordó de que no iba a haber represalias, se llegó a un acuerdo. Entonces, respetemos los acuerdos cuando se hacen con la organización sindical. Los maestros cumplieron, se capacitaron. Señores de la personería, los maestros estuvieron con la Defensoría del Pueblo, que cumple un rol similar al de ustedes y conoce de las alertas tempranas desde el año pasado de lo que ocurría en la zona. Seamos respetuosos con los maestros. Los maestros no se quedaron en Cúcuta por vagancia, se quedaron por el riesgo que corría su integridad física y la de sus estudiantes también. Que esto ha sido común en la zona, que en la zona lleva muchos años con presencia de grupos al margen de la ley. No normalicemos ni romanticemos el conflicto. Si queremos realmente avanzar, no hagamos eso. Entonces, toda nuestra solidaridad con los compañeros del área rural. Asinor está trabajando, ya hubo pronunciamiento oficial, ya hemos hecho contactos.
Alianza Magisterial ha estado también como colectivo acompañando desde el primer momento a nuestros amigos del Instituto Rafael García Herreros, a nuestros amigos de La Buena Esperanza, a nuestros amigos en el Colegio Camilo Torres, a nuestros amigos de Puerto Santander. Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí estaremos, acompañándolos en esta justa lucha. Esa sería como nuestra introducción, compañero John. Jairo. Bueno, compañeros y compañeras, reciban un cordial y fraternal saludo, un saludo especial a todos los compañeros que están conectados, a los que ven en diferido el programa. Nelson, buenas noches, Juan Pablo. Y bueno, no, y un tema muy, muy importante, y esa introducción que hace Juan Pablo, de verdad que tenemos que apropiarnos de eso. No tenemos que tenerle miedo a la administración, ni a la personería, ni a la Contraloría, ni a la Procuraduría, porque lamentablemente, como dice el viejo resagio, ¿no? Ese comentario que hacen por allá en la costa, ¿no? Cuando hacen el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Entonces, lamentablemente, cuando uno está en terreno, yo trabajé en Palmarito por alrededor de 3 años, conozco la zona, conozco cómo es que lamentablemente la administración de la Secretaría de Educación reprime y obliga a los rectores. Le dicen, tienen que ir a trabajar, y los rectores, pues, lamentablemente siguen el conducto, pero no legal, sino pues le dicen a uno, bueno, profesor, tiene que ir a laborar. Y ahí es donde entra el sindicato. Sí. El sindicato, con todos los aciertos o algunos desaciertos que puede tener, pero es realmente quien nos defiende. Yo me acuerdo que ese fue el primer colegio donde empecé a trabajar, Nelson. Y resulta que allá nadie sabía de sindicalismo, lo que vagamente por ahí algunas cositas, ¿no? Que parece que mañana hay movilización. Pero cuando uno se apropia, cuando ya tiene estos medios de comunicación como el WhatsApp, donde se comparten videos, donde se comparten las orientaciones de en qué es lo que se debe hacer. Porque sí, realmente con los maestros no se han metido. Eso hay que resaltarlo y hay que aclarar. Sin embargo, nosotros no estamos exentos. Que de pronto algún estudiante, que de pronto bajen algún profesor de algún bus, que lo bajen de alguna moto por ahí, porque usted quién es, muéstreme a ver. Entonces, toda esa serie de circunstancias y comentarios le dañan a uno el ambiente y lo ponen a uno en zozobra, y dice uno, pero bueno, ¿qué hago? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo garantizo? Antes de la educación, pienso yo, Juan Pablo, y toca mirar eso, antes de la educación prevalece la vida. Claro, el principal derecho es... Prevalece la vida. Claro. Entonces, nosotros tenemos que, primero, que nos garantice que la administración de Cúcuta, la Secretaría de Educación, que nos garantice el derecho a la vida, porque es que una cosa es estar detrás de una oficina y en un escritorio, hablando y diciendo, es que, profesor Nelson, usted tiene que ir a trabajar, porque si no, entonces lo sanciono y le descuento. Y otra cosa es irse usted en motico, en carro, por la vía al puerto o por la vía de Ye Astilleros hasta los colegios o por el puerto, y usted ver grupos armados, cilindros, y ver una cantidad de situaciones. Entonces sí hacemos un llamado a la administración que cumpla con los acuerdos y con lo pactado. Mire, carnetización a los maestros, nada. No se cumplió la carnetización. Medida de exoneración parcial de pico y placa para los vehículos de los maestros y la marcación de esos vehículos, así como se hizo en pandemia, personal médico, nada, no se ha cumplido. Impulsarlo de Escuela Territorio de Paz, hubo receptividad por el ministro de Educación y su viceministra, sí, pero aquí tres incumplimientos. Protocolo, sí, el protocolo que presentaron los compañeros de Palmarito, recuerdo el compañero Hugo y demás presentaron un proyecto, la Secretaría traía otro, no se ha concretado en este momento. Entonces, antes de amenazar con que si un juez de la República gana o no, no sabemos los fallos de los jueces, no prejuzguemos. Totalmente. Sí, Bueno, no prejuzguemos. Pablo, ahí entran también los de la parte departamental o solo municipal. No, solo municipio. Solo el municipio. Entonces, un llamado también para la personera municipal. Sería interesante que mantenga un diálogo con las personas que atendieron la situación, como fueron quienes hacen parte también de esa o apoyan esa labor de derechos humanos y demás, como es la Defensoría del Pueblo. Bueno, compañero, y Nelson, Juan Pablo y Nelson, dejarle claro a los compañeros,
Asinor respalda con contundencia Sí. esas actividades. No teman ni tengan miedo. Hay acervo, que para ir a recuperar, qué estrategias no, ustedes laboraron esos días, no estaban las condiciones para estar en la zona, Totalmente. ¿sí? Y entonces cuando vuelva a ocurrir, ojalá entonces salgan en caravana y vayan funcionarios de la Secretaría de Educación en esa caravana, pero es yendo al terreno, no es desde una oficina orientando y pontificando, es yendo al terreno con los maestros, para que vean qué pasa cuando van por la zozobra que siente, cuando pasan por cerca de un cilindro bomba, cuando pasan por la bandera de X o de Y, grupo, sí. Entonces, seguimos, escuela, territorio de paz, neutralidad y garantía para los miembros de las comunidades educativas. Bueno, entramos en materia con con las reformas. Tenemos una invitada, hoy tenemos una invitada especial. Yo pensaba arrancar esto con una explicación un tanto teórica, pero vamos, por cuestiones de tiempo, vamos a cambiar. Está en el debate público la necesidad de una reforma laboral. No hay duda de ello. Se requiere una reforma laboral, porque las administraciones desde la década del 90 en adelante conculcaron derechos a los trabajadores. En este país se pasó de tener un reconocimiento de la jornada laboral nocturna después de las 6 de la tarde, con unas horas extras. Entonces la noche comenzaba a las 10 de la noche, con tal de reducir los ingresos de los trabajadores, bajar esos costos para las empresas. Generación de empleo es mentira que hubo, es mentira del uribismo y de la derecha y de los sectores que le hacen el juego en la U, en el Partido Liberal, en Cambio Radical, que tiene señores senadores y representantes a la Cámara del Norte de Santander y que vienen a pedir votos en el magisterio alegando de que fueron maestros o que tienen familia en el magisterio y que se las dan de representantes del magisterio. No, aquí conculcaron derechos a los trabajadores y eso fue verdad. Los vigilantes perdieron mucho poder adquisitivo, quienes hacen turnos en las noches. Y no es con los argumentos de un ignorante como Miguel Polo Polo, este señor domador de yeguas, que dice que entonces cómo va a salir en la noche la señora que tiene la cafetería, tiene que pagar las horas extras. Se supone que un establecimiento nocturno hace el cálculo de la venta de su licor más tarde. No es lo mismo tomarse la cerveza en la tienda de la esquina que si vamos al billar que hay allí. Seguramente en la tienda de la esquina conseguimos el litrón en 5.500, 6.000 pesos, pero si vamos a comprar el litrón, el aguilón, en el billar de 8.000 o de 10.000 no se baja la botella, porque es ese cálculo precisamente. ¿Sí? Entonces, no salgan con argumentos mediocres. La misma Universidad de los Andes, no estoy hablando de la Nacional porque van a decir está politizada, hizo un estudio y no hubo un impacto en el crecimiento del empleo tras las medidas de reducción, que eso se llama en el argot del neoliberalismo flexibilización laboral, o sea, quitar normas para facilitar la contratación y que los contratos tengan un carácter inestable y convirtiendo aquello que en términos generales es un costo fijo en la producción, como son los salarios, intentarle darle costo variable, de convertirlo en un costo variable de oferta y demanda, porque estos mismos señores que hablan ahora que vamos a bajar los impuestos son los que andaban diciendo de que había que crear un salario mínimo diferencial por regiones del país. Imagínense ustedes, en regiones, por ejemplo, como esta, donde la migración internacional es alta, había que tener un salario mínimo más bajo, porque es que esa era la manera para crear empleo. No, señores, vamos a demostrar, Harold, el video y vamos a desmentirlo. No los vamos a desmentir aquí con videos de Venezuela, ni de Cuba, sí, porque ni de Nicaragua. Vamos a mirar qué ocurre en países desarrollados. Sí, a reflexionar. Este video es de Michael Moore. ¿Quién es Michael Moore? Un director de cine norteamericano. El video original es muy bueno, yo lo he reflexionado en mis clases de ciencias sociales con los estudiantes. Se llama ¿Qué invadimos ahora? Vamos a mirar solamente el primer apartado por cuestión de tiempo. Italia.
Era el momento de invadir. ¿Alguna vez os habéis fijado en que los italianos siempre parece que acaban de tener sexo? Os presento a Johnny y a Cristina Fancelli, dos italianos de clase obrera. Johnny es policía y Cristina hace pedidos de ropa para grandes almacenes. Fue mi primer encuentro con el enemigo. Me llevaron a sus instalaciones, donde no pararon de hablar de dónde habían ido de vacaciones. Normalmente nos vamos una semana en invierno y luego la primera semana de junio, Ajá, porque es nuestro aniversario. vale, Luego 3 semanas más en agosto, vale. porque en Italia, en el mes de agosto, todo está como muerto. ¿Y os pagan esas semanas? Pues Sí, claro, claro. cada año tenemos unos 30 o 35 días de, bueno, vacaciones. ¿Vacaciones Nos pagadas? pagan, sí. Espera, 5 días por semana. Eso son 7 semanas. Además de los festivos nacionales. ¿Cuántos hay? 12. 12 días. Es decir, un par de semanas más. Y el santo patrón. Ah, cada ciudad tiene un santo patrón. Sí, un santo patrón, ya. Es fiesta local. ¿Y os pagan ese día? Sí. Sí. Ya. Y cuando te casas, te dan otros 15 días. Ya. 15. 15. Un momento, cuando te casas te dan 15 días de vacaciones pagadas. ¿Para la luna de miel? Para la luna de ¿Para miel. la luna de miel? Sí. ¿Se os pagan durante la luna de miel? Sí. 8 semanas de vacaciones pagadas. En Italia, en diciembre nos dan una paga extra. Creo que a todo el mundo. ¿Extra? ¿Qué es una paga extra? Lo llamamos el 13º, porque hay 12 meses y cobramos un 13º sueldo en diciembre. Espera un momento. Sí, Os pagan un 13º mes, un mes imaginario que no habéis trabajado. sí. Y luego os dan... Otro mes. Otro sueldo más en diciembre. ¿Cómo? ¿En plan, cuánto es? Se paga... ¿Pero el creo- 10%, el 20%? No, no, el sueldo entero. Os pagan 2 meses enteros por un mes de trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque la nómina es para pagar los gastos del mes. Después de eso, ¿qué te queda para irte de vacaciones? Así lo ven los italianos. ¿De qué sirve tener vacaciones si no puedes permitírtelas? Si no usas todos los días, al año siguiente te guardan los días que no has gastado. Un momento. Así que no se pierden. No, no me lo creo. ¿Es verdad? No, no me lo creo. Díselo. Es verdad. Dile tú cuántos días tienes. Yo, 80 días. 80 días. ¿Que tienes 80 días guardados? 80 días de Pero vacaciones. no puedo usarlos porque ella trabaja. Ya me gustaría irme más. A él le gustaría irse más, claro. Claro. Pero ¿cómo es posible que las empresas ganen algo si tienen que pagar todo esto a sus empleados? Fui a ver al dueño de un fabricante multimillonario de ropa, la empresa Lardini, que hace prendas para hombre para marcas como Dolce & Gabbana, Burberry y Versace. ¿No os importa pagar a vuestros empleados tantos días de vacaciones? No, claro que no. Es un justo. placer, es justo. ¿Qué Es va? correcto, es su derecho y es un placer para Es nosotros. justo. Yo me cojo buenas vacaciones. Ellos también deberían. Tenemos que irnos de vacaciones para aliviar el estrés y así luego volvemos relajados al trabajo, más tranquilos. El estrés es una enfermedad. El estrés es motivo de muchas enfermedades. ¿Te pones enferma muy a menudo? No. Nunca. No, porque en verano me voy a la playa. Y el mar y el sol son buenos. La esperanza de vida de los italianos es de las más altas del mundo. Viven 4 años más que el americano medio. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta da tempo e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, Sí, es la hora de comer en Lardini. Pero no se meten en el coche para ir hasta la máquina expendedora o a por comida rápida. Se van a casa como todos los días a disfrutar de su descanso de 2 horas para comer. pensier.
¿Vienes a casa a comer todos los días? Nosotros siempre. Continué mi invasión de Italia yendo a la empresa de motos Ducati. Había accedido a reunirse conmigo para una posible rendición el director ejecutivo de Ducati, Claudio Domenicali. Este es el último eslabón de la cadena de montaje. ¿Llamáis a esto cadena de montaje? Pero si la cadena apenas se mueve. Se mueve muy lentamente. Lentísima. El director me explicó que sus trabajadores tienen muchas semanas de vacaciones pagadas, además de otras prestaciones, así como un potente sindicato. Él no veía en eso ningún problema. Nosotros sentimos que esto es como una recompensa, porque hace que la gente esté más implicada. Bien. El beneficio de la empresa no está reñido con el bienestar de la gente. El beneficio de la empresa no está reñido con el bienestar de la gente. Sí. Me explicó que pagando buenos sueldos, con buenas prestaciones, la empresa aún así tenía bastantes beneficios. Y allá vamos de nuevo. Ya sabéis lo que significa. Es la hora de comer, a la italiana. Hombres adultos comiendo verduras y sonriendo. ¿Qué clase de fábrica es esta? Todas las prestaciones que tienen estos trabajadores. Vacaciones, fabulosas comidas. ¿Cómo ha sucedido esto? Gracias a intensas batallas. A nuestros antecesores los persiguieron, los encarcelaron, los condenaron, hasta que lograron que se incluyera por ley en los contratos. ¿Y la batalla sigue viva? Sí que sigue viva, ya sea a nivel fiscal, a nivel de lucha o a nivel de negociación. Siempre es así. Nunca nos han regalado nada. Así es como se consiguen las prestaciones de los trabajadores. El sistema forma parte del bienestar. Sí, del bienestar social. Sí, claro. El bienestar social no gusta en Estados Unidos. A algunas personas conservadoras no les gusta el bienestar social. Aquí no es malo. Aquí no es nada No sé malo. por qué, pero no. Es algo bueno. Es algo bueno, pero claro, ¿Pagas el bienestar de la gente? Se pagan más impuestos por ello. ¿Y eso te preocupa? No, cuando pagas algo y te dan algo a cambio, ¿Sí? entonces está todo bien. Pregunté a la familia Lardini si ellos pensaban igual. Tú, el jefe, el director ejecutivo, si lo hicieras al estilo americano, podrías ganar más dinero y quedarte más dinero tú. ¿De qué sirve ser rico? De verdad, ¿qué sentido tiene hacerse rico? Es importante trabajar con gente que sonríe, donde hay una relación humana. En plan, hola, ¿cómo está tu madre? ¿Cómo está? En nuestra fábrica hay relaciones humanas. ¿Estás de acuerdo con tus hermanas? Sí. Claro. El sueño italiano es vivir en Estados Unidos. Muchos italianos. El sueño italiano. El sueño de los italianos vivir es ir a en Estados Estados Unidos. Unidos. En Estados Unidos. Igual no, No lo saben saben todo. cómo va la cosa allá. No lo ¿Sabéis saben lo que dicta la ley en Estados Unidos si vais allí sobre las vacaciones pagadas? ¿Sabéis cuántas semanas pagadas os dan? ¿Por ley? No. 0. ¿Cero? ¿Qué? Sí. 0. 0. ¿En serio? Vaya. ¿Ahora os pensaríais dos veces eso de vivir en Estados Unidos sabiendo que os dan 0 semanas de vacaciones pagadas? 0 es 0. 0. La ley no obliga a nadie a pagar las vacaciones. Pero, ¿y si quieres irte de vacaciones, no te pagan esos días? Entonces... Correcto. Eso sí, si tienes un buen sindicato, puedes conseguir un contrato por el que te concedan 2 semanas de vacaciones ¿Al año? pagadas. Al año. Y ya es bastante bueno, 2 Que semanas. 2 semanas es bastante bueno. Sería un buen trabajo. Vaya. Si te dan 3, ya sería la leche de trabajo. No conozco a nadie con 4 semanas de vacaciones pagadas, francamente a nadie. 0 semanas de vacaciones pagadas garantizadas. 0. No me lo creo. Es absurdo. Porque aquí, además de las vacaciones, cuando una mujer está embarazada y finalmente da a luz, nos dan mucho tiempo para poder criar a nuestro bebé. Ya lo voy entendiendo. Primero, 8 semanas de vacaciones para tener sexo. Y luego viene... Nos dan 5 meses de baja por maternidad. 5 meses. ¿Y os siguen pagando? Pues claro. Entonces... ¿Cómo que pues claro? Lo dices como si... Para nosotros es algo muy normal.
¿Y el padre qué? Creo que se la pueden coger uno u otro. Como una sustitución, ¿sabes? Pero la madre tiene que cogerse 5 meses. Fijo. ¿Cómo te vas a perder los primeros 5 meses de tu hijo? Algo que es tan hermoso. Para mí es esencial. Para nosotras las mujeres es esencial. Creo que en todo el mundo se piensa igual, no solo en Italia. Es cierto. En todo el mundo se paga la baja por maternidad. Bueno, ahí tenemos, hola, tenemos el caso de Italia, Estamos esperando pues la conexión de una invitada muy especial, por eso no avanzamos al de Alemania. Un saludo para Nelson Laguado, para el profe Luis Alfonso Agudelo, para Jason Espinosa. Yoya, una gran maestra de colegio. Yoya Espinosa, sí, pensé que era Jason Espinosa. Señora Belén, Juan Pablo, sí. Un cordial saludo a ella. Para Viani, delegada, Mayra Serrano, la profesora Nelizabeth Madariaga, Alfonso Cárdenas, desde Lourdes. No sé qué otra persona está por ahí. Me ayudan ustedes con los saludos. Dora Ramírez. Saludo. Ella está desde Ragombalia. Luis Alberto Marciales. Del San Francisco de Sales. La profe Marisol Rincón también. También dirigente. Iris Belén Cuadros. También una gran amiga. Carmen Cecilia Villamizano, saluda también. Marillanet Madariaga Llano. Vicky Peña Carreño. Nayibe Contreras también. Nos da un saludito. Bueno, sí. Compañeros. Bueno, importante de este video, es mentira que a una empresa la van a quebrar los sindicatos. Si pagan bien, la gente tiene poder adquisitivo y le va bien a todos porque hay capacidad de consumo, pero con unos ingresos muy bajos la capacidad de consumo es muy mala. Este país realmente es que no está dicen que son capitalistas, pero ni siquiera está en el capitalismo. Aquí, si se estudia con rigor las ciencias sociales y la economía dentro de las ciencias sociales, nos podemos dar cuenta que hay producción precapitalista en este país. Ni siquiera al capitalismo llegamos. O sea, sobre todo en los sectores rurales, a la gente le pagan, trabaje usted la jornada y se lleva medio bulto de papa. Eso no hay una retribución en salario, no hay prestaciones sociales. Y esa pauperización en el trabajo es la que le encanta a estos sectores. Hoy en día se habla en la OIT de trabajo decente, que no solamente es lo del salario, sino es también el bienestar que se genera en las personas, el acceso a una vivienda digna, agua potable, a servicios públicos. Eso es supremamente importante y en esto hay que dar la pelea. Si se dan cuenta, dice el señor de Ducati, ¿esto a qué se debe? A la lucha de quienes nos han antecedido y toca seguir luchando. Por eso no debemos claudicar, compañeros. Este escenario de este programa de Alianza Magisterial, de Aula Magisterial, es para potenciar nuevos líderes, no solamente nosotros que estamos aquí en una mesa o que llegamos a ser dirigentes, en el caso de John de la CUT, en el caso de Nelson Delegado, en el caso de Juan Pablo Directivo de Asinor, sino es cada uno de nosotros empoderado, porque si son pocas las cabezas visibles, realmente va a ser difícil la lucha. Pero si cada uno de nosotros nos empoderamos de nuestros derechos, seguramente vamos a transformar también la sociedad colombiana. Vemos también algo importante, ¿no? El ambiente laboral de los empleados, ¿no? Algo que me causó curiosidad, cero estrés, ¿no? Miren cómo manejan el estrés, o sea, no hay estrés. Ya vemos, el estrés es una enfermedad silenciosa que produce cáncer, que produce enfermedades terminales. Eso es una realidad y eso lo estamos viviendo el día a día aquí en Colombia, desafortunadamente. Por ejemplo, yo me acuerdo una gran compañera trabajando en un colegio, en estos megacolegios. ¿Sabe cuánto le dan para almorzar? 15 minutos. 15 minutos para almorzar. O sea, es que eso no tiene presentación. Dios mío, o sea, vemos en el video 2 horas relajados y mire que en las entrevistas los empleados contentos, o sea, animosos al trabajo, o sea, bien. Y eso se trata de un buen ambiente laboral. Totalmente, Nelson. Es de análisis, ¿no? Cuando uno sale del caparazón o cuando sale del contexto inmediato,
y conoce o ve otras realidades. Eso es como cuando uno como docente o las personas viajan, ¿no? Cuando usted viaja, aprende más que cuando usted de pronto lee un documento o lee una noticia o lee o ve algún video por ahí. Sin embargo, esto nos abre el panorama, nos da un entendimiento que realmente el sindicalismo primero tiene un horizonte claro, desde la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Mejorar las garantías laborales, mejorar el ambiente laboral donde se encuentra. Lamentablemente hoy nosotros, por ejemplo, el Comité de Bienestar Laboral en la Secretaría de Educación Municipal, pues está ceñido únicamente a hacer una que otra actividad durante el año, y esas actividades están desligadas de los problemas reales que sufrimos nosotros los maestros. Por ejemplo, el estrés, el acoso laboral, todas las patillas que surgen del desempeño de nuestra labor. Si usted se fija, primero en Secretaría de Educación, usted encuentra un mamotreto de 30 o 40 casos de problemas de docentes por convivencia laboral. Segundo, si usted se va al Comité de Bienestar Laboral, las actividades que proponen durante el año están desligadas de la realidad en el aula. Tercero, usted se va para el FOMAC, se va a reclamar medicamentos, se va para donde hacen terapias, y usted ya se encuentra maestros que por el desgaste, por la entrega a la labor, entonces se enferman, empiezan a padecer de patologías y demás, y ahí, sin duda alguna, el sindicato siempre ha defendido eso, pero las administraciones y los gobiernos neoliberales que hemos tenido no han tenido en cuenta esas condiciones. Por eso la reforma al 3020, al decreto 3020, se urge. ¿Por qué? Porque cambia la relación de docente-estudiantes y y estudiantes por espacio. Porque es que no es lo mismo uno atender 40 estudiantes a atender 35 o 30 o 28 o 25. Entonces, eso sí, los grandes pensadores políticos, entre comillas, politiqueros, ellos analizan y dicen que es que los docentes nos la ganamos suave, que es que es media jornada, medio día, trabajamos y que llegamos a la casa y que tenemos unos salarios altos. Pero es que ellos no conocen cómo es la realidad de un contexto como, por ejemplo, Atalaya, como, por ejemplo, otros barrios que son fáciles de encontrar juventud, niñez, pero que sin duda alguna está abandonada por sus padres, porque resulta que si el padre sale a trabajar, le toca a la vecina o a la abuela criar el niño, y el niño, pues como es criado por la vecina o la abuela, pues llega al colegio o al salón y nos va a montar cualquier tipo de situaciones. Entonces nosotros tenemos que hacer frente a eso, y el bienestar y la salud física y mental del maestro ha sido agredida desde ese ámbito y olvidada por el gobierno. Uno habla con los médicos, doctor, es que tengo estrés. No, tranquilo, profesor, no se preocupe, bájale un poquito y tome estos medicamentos. Pero es que los medicamentos no alivian esos problemas. Medio lo alivian un poquitico, pero usted persiste y persiste. ¿Por qué? Porque es que ahora el cuento de los centros de interés, es que ahora las competencias, es que ahora los resultados de las pruebas IFES para los de 11, y entonces una cantidad de situaciones. Y si el niño, entonces ahora hay proyectos de educación vial, que está bien, pero todas esas cosas uno las va adquiriendo como docente, y en última, la educación, ¿dónde está quedando? Y el acompañamiento a lo del programa de alimentación del PAE. Que no es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad nuestra, también nos corresponde. Entonces, una cantidad de situaciones que en últimas nosotros, por algún lado, hay que hacer la crítica y levantarnos frente a ese acoso que está presentando. Entonces, del video, muy interesante el video, Juan Pablo. De verdad, lo felicito porque uno con un video de eso se arma de argumentos y de elementos, primero para los estudiantes, para que haya formación, análisis, crítica a la realidad que vivimos nosotros los colombianos, que vivimos los cucuteños. Entonces, primero, ese análisis. Segundo, lo de la situación de la cantidad de semanas de vacaciones, eso no va a empobrecer ninguna empresa. No va a empobrecer ninguna empresa. Lo que hay que es saber trabajar, saber dialogar con el patrón, y que ellos reconozcan que nosotros producimos.
Pero nuestra fuerza de labor, de trabajo, es la que le da esas ganancias a ellos. Entonces, sí es de análisis y muy bueno el video, Juan Pablo, de verdad. Bueno, a mí me encanta mucho el cine. Podría en algún momento, lo que pasa es que es complicado trabajar un cineforo. Un saludo para la profe Gisela Maldonado, para la profesora Ángela María Cárdenas, para profe Paola Salazar, para la profe Paola André, también para, yo sé que Toromar también ahí está escuchándonos, para la profe Carolina Vargas, para el profe Javier Villamizar, para el profesor Carlos Torres, nuestro delegado también. Jorge Sarmiento. Profesor Jorge Sarmiento. Un saludito especial también a Adrianita Goyeneche, gran compañera de Juan Pablo I, ¿no? Bueno, estamos muy contentos porque cada día nuestro programa está avanzando. No sé si mientras estamos esperando la conexión ya de nuestra invitada, ya hablamos con sus asesores. No sé si alcanzamos a proyectar la parte de Alemania, Harold. Que la parte de Alemania es una fábrica muy conocida. Mire, Juan Pablo, son aproximadamente 8 proyectos: educación vial, educación financiera, PES, PRAE, derechos humanos, tiempo libre, etcétera. La carta, que en una empresa y un organigrama normal se reparte en varios departamentos. Acá los maestros cumplen todos los roles. Sí, o sea, eso poderoso. Entonces, el sindicato está para eso. Estamos para eso, para hacer la crítica. Incluyendo lo de inclusión también, ¿no? Y lo de inclusión. Bueno, aquí lastimosamente, pues dije, con un programa sui generis esta noche, no pude explicar lo de neoliberalismo, lo vamos a dejar pendiente para otra, pero decíamos que en esto de los neoliberales, en el recorte que ellos han hecho a lo largo de la historia, pues son felices entonces asignando nuevas funciones a los que ya están, recargando la planta. Hay un video, también hay una película de Charlie Chaplin sí, él en una fábrica, Charlie Chaplin fue un crítico, entonces se llama Tiempos Modernos. En una fábrica, incluso para alimentarlo inventan una máquina, sí, para que se alimente rápido la producción, porque era en cadena. Eso se llama en administración el modelo fordista. Entonces, en producción, vamos a ver, entonces les decía aquí una segunda parte con una fábrica muy familiarizada porque impacta aquí mucho en la realidad educativa. Es Faber-Castell, una fábrica alemana. No sé si podemos ubicar esa partecita, Harold. Aquí nuestra asistencia técnica. El Estado, mire, un comentario del compañero Pablo Emilio Martínez, un cordial saludo de parte de Alianza Magisterial. Dice: el Estado debe desarrollar su aparato productivo, transformar la materia prima, generar riqueza para garantizar una vida digna, erradicar el desempleo, la violencia, luchar por la soberanía, es el reto. Sin duda alguna, compañero Pablo, de verdad que yo pienso que uno de los elementos fundamentales y para que la economía en Colombia se vaya estableciendo y sea soberana es la transformación de la materia prima. Claro, Pablo. Tiene que haber aquí soberanía económica, es decir, comenzar a producir estamos para una sustitución de importaciones como casi no habíamos estado en otra época de la historia por los mismos conflictos entre las grandes potencias. Yo creo que es hora de comenzar a hacer aquí lo que se está trayendo del extranjero. Muy bien, por ejemplo, por México, que comenzó a elaborar sus propios automóviles eléctricos. Eso es lo que necesitamos, que se canalice mano de obra cualificada, que se contrate mínimo operario que sea formado en el SENA. Bueno, Juan Pablo, y ahí, listo. ¿Y cómo haríamos nosotros? ¿Qué idea de pronto puede surgir, Nelson, también? ¿Qué idea puede surgir para que nuestros estudiantes, la juventud de hoy en día, los que van a graduar, como que tengan esa visión y esa perspectiva, y no tener esa perspectiva? Las técnicas son muy importantes, ¿no? Para uno graduarse, pero lo encaminan es a usted a ser empleado, ser sumiso a un patrón. Alemania tiene un modelo de educación, lo uno muy exigente. Aquí nos han metido las boberías que se trajeron de la educación española en su momento, de la educación chilena en su momento, puro neoliberalismo rampante de los Estados Unidos y demás. La educación alemana es muy exigente. Y la educación pública alemana, digamos que tiene dos grandes componentes. Uno, donde en noveno al muchacho
lo comienzan, dicen, no, este muchacho tiene perfil para técnico. Y se va por el técnico tecnológico con una formación muy, muy fuerte en lo técnico tecnológico. Este va para ingeniero y va para el sistema público. En Alemania hay preferencia para los egresados de universidad pública. Los cargos públicos son, si se quiere, disponibles para ellos. Eso es lo que tenemos que hacer aquí, pero realmente una formación, no es que tenemos una técnica en informática y los computadores no sirven. O no hay electricidad, o no hay internet, no, una vaina que realmente permita pues el desarrollo de todas nuestras fuerzas productivas. Un saludo para la profesora Gudiela Tamayo, Omar Ortega ya está por aquí, Franger Monroy desde Pamplona, nos están viendo. Bueno, ¿encontramos esa partecita o entró ya entró? Sí, bueno. ¿Te importa que coja vuestro sistema educativo gratuito y me lo lleve a Estados Unidos? No. ¿Lo vas a cambiar todo en Estados Unidos? Sí, esa es la idea. Muy bien, gracias. Te lo agradezco. Ha sido un placer conocerte. Muchas gracias. ¿Veis lo fácil que ha sido? Un éxito. Sin bajas, sin estrés postraumático. Viene el caso de Faber-Castell en Alemania. Aquí lo que estaba presentando es cómo funciona la mejor universidad, digamos, pública en cuanto a cubrimiento y calidad, que es la Universidad de Ljubljana en Europa, en Eslovenia. Sí, incluso van norteamericanos a estudiar allá. Gratuita, de calidad, en múltiples idiomas. Ahí podemos ver Alemania. Sin préstamos educativos que pagar, imagínate salir al mundo real y conseguir un trabajo en el que solo trabajas 36 horas a la semana, pero te pagan 40. Un lugar en el que aún se puede encontrar una clase media próspera, incluso entre personas que fabrican lápices. Nosotros fabricamos lápices. ¿Lápices? Aún es un buen negocio. Empezamos hace... Sí. ¿Aún con los ordenadores? Todavía se compran lápices. Y por cierto, el año pasado fue el mejor año de la historia en producción de lápices en Alemania. ¿Dónde están las fábricas de lápices? ¿Las fábricas de lápices? Aquí mismo. Ahí detrás. ¿Eso de detrás? Sí, esas son las fábricas. No, eso no son fábricas, tienen ventanas. ¿Qué quieres decir con que tienen ventanas? Las fábricas no tienen ventanas. Pues claro que tienen ventanas. Tienen que tener buena luz. ¿Para qué necesitan la luz del sol? Si solo están haciendo lápices. Ya. Pero para hacer buenos lápices, para encontrarse bien, para no ponerse enfermos, porque tener trabajadores enfermos da problemas. Y no queremos eso. Abrí la puerta y me encontré con algo que nos falta en Estados Unidos. La clase media. ¿Qué están haciendo aquí todos? Estamos descansando. ¿Estáis descansando? Pero si solo trabajáis 36 horas a la semana. ¿Cuántos tenéis un segundo o tercer trabajo? Ninguno. Ninguno. Nadie tiene. Os reís como si fuera un chiste. No, es que en Alemania no es así. Tenemos buenos trabajos y podemos permitirnos una buena vida. No tenemos problema para llegar a fin de mes. Os vais de aquí a las 2 y llegáis a casa a las 2:30. ¿Qué hacéis con el resto del día? Voy a pasear a mis perros y luego me tomo un café con mi novia. ¿Y qué hacéis? Nada. ¿Nada? Descansar. Quedar con los amigos, disfrutar de la vida, ver cómo brilla el sol, sentarte en una cafetería, contemplar a la gente que pasa. En Alemania, el trabajo es el trabajo. Y cuando el trabajo se termina, se acabó el trabajo. De hecho, están tan preocupados con que el lugar de trabajo crea mucho estrés, que gracias al Sistema Universal de Asistencia Médica alemán, cualquier alemán estresado puede pedir a su médico que le prescriba pasar 3 semanas gratis en un spa.
Gracias, muchas gracias. De nada. Gracias. No hay que cocinar, no hay que fregar. Necesito tiempo para mí. Necesito más tiempo para mis hijos. Tenemos masajes, gimnasio, vamos a la piscina y comemos sano. Está riquísimo. No entiendo por qué hace esto el gobierno. Porque es más barato, a la larga es más barato. Sin duda para prevenir enfermedades peores. Ajá, ya. Tiene sentido que inviertan antes. ¿Y con los niños pasa lo mismo? Sí, a algunos niños les dan masajes. ¿Les dan masajes a los niños? Sí. 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 Aquí estamos en el paraíso. Si todo el mundo se preocupa un poco por su vecino, la vida es más fácil para todos. Es de sentido común. Una de las razones por las que los trabajadores alemanes tienen todo este tiempo libre y demás prestaciones es porque tienen poder. Poder de verdad. Por ley, las empresas deben tener una junta de supervisión en la que el 50% de los miembros sean representantes de los trabajadores. Así es. Nada de un solo trabajador simbólico en la junta. La mitad de la junta la integran trabajadores. Y una de las cosas buenas de tener trabajadores con poder en la junta es que cuando la empresa se salta la ley, Fin de trayecto. A Volkswagen, el mayor fabricante de coches del mundo, le han pillado por hacer trampas e infringir. Mostrando que los trabajadores están en la Junta, inciden en las políticas de la Junta, el sindicato es muy poderoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo en esos países desarrollados el sindicato no es un estorbo como venden algunos sectores acá en el país, sino debe ser incluido? Entonces, ahí veíamos el caso de Faber-Castell y el caso de Mercedes-Benz. Vamos a dejar bienvenida, entonces proyectamos porfa, Harold, a Jennifer, bienvenida a Aula Magisterial, un trabajo del equipo de Alianza Magisterial de Norte de Santander. Es un placer para nosotros tenerla esta noche conectada, porque usted es un referente, además en el Parlamento es un referente de la educación, porque viene orgullosamente del movimiento estudiantil, del cual venimos hartos, y ese sí es un orgullo que pocos tienen en este país, de consolidar sus liderazgos en los movimientos sociales y pasar a la arena política. Jennifer, estamos acá esta noche, se la dedicamos a la reforma laboral. Estábamos mirando cómo desde el video estamos viendo a Michael Moore en ¿Qué invadimos ahora? Entonces su visita a Italia, su visita a Alemania, el bienestar de los obreros y cómo esto no riñe con el desarrollo de estas sociedades. Cuéntenos, Jennifer, acerca de la reforma laboral, qué está en el Congreso, cuáles son las proyecciones, qué, desde su perspectiva, qué se necesita para medida de choque contra este neoliberalismo de más de 30 años. Hola, profe, un saludo para todas y todos los maestros de la educación pública, básica y media de Norte de Santander. Un saludo también como santandereana, que pienso yo que somos pueblos hermanos. Les extiendo pues un abrazo y un saludo fraterno desde el Congreso. Todavía estoy aquí en la oficina, pero la verdad me encantaría muchísimo estar allá presencialmente con ustedes, estar efectivamente, como usted lo planteaba al principio, en espacios del movimiento social, con un movimiento social mucho más activo y organizado. Frente a la reforma laboral, profe, bueno, agradeciendo muchísimo la invitación, de verdad que para mí es un honor estar hablando aquí con quienes construyen país, con quienes educan a los niños y a las niñas y mucho más. Sé que en Norte de Santander muchos maestros y maestras con las uñas en instituciones con condiciones de infraestructura muy críticas, sin acceso a agua potable, sin acceso a internet y también ubicadas en zonas de conflicto armado muy intenso, en donde también los maestros y las maestras han terminado siendo las víctimas, pues me les quiero quitar literalmente el sombrero y extenderles una admiración que creo yo que muchos y muchas sentimos aquí. Otros no, otros sé que se la pasan hablando mal de los maestros y de las maestras, pero sé que muchas voces acá en el Congreso también comparten ese sentimiento de admiración hacia su labor. Profe, para responder la pregunta sobre la reforma laboral,
Pues compañeros, compañeras, yo he sido una congresista independiente en muchos aspectos crítica del gobierno, pero a mí me parece que esta era sin duda alguna la mejor reforma que el gobierno ha presentado. A diferencia de la reforma a la salud, no fue concertada a puertas cerradas, sino que tuvo una conversación mucho más pública, y la reforma laboral pues se planteaba unos objetivos muy nobles como lo eran y como lo siguen siendo a mi parecer, porque para mí la causa sigue viva en general. Recuperar derechos laborales y garantías laborales que se desmontaron, ustedes seguramente lo habrán escuchado, durante el gobierno de Uribe, asociadas a el pago de de dominicales y festivos, representando el 100% de la hora, el pago también de horas nocturnas, inicialmente a partir de las 6 de la tarde, posteriormente fruto de la discusión en el Congreso a partir de las 7 de la noche. Pero no solo eso, sino que era una reforma laboral que planteaba una serie de garantías de derechos laborales para las mujeres, como por ejemplo la posibilidad de pedir un permiso para ir al médico en caso de que tengamos o amanezcamos con un dolor menstrual muy fuerte, cosa que no es normal, cosa que realmente es parte de la cotidianidad de las mujeres, y que estoy segura de que ninguna finge, porque realmente pues todas las compañeras que me están escuchando se pueden haber sentido identificadas conmigo. Sin embargo, había otros puntos de la reforma que ya se habían peluqueado, por decirlo de alguna manera, y que yo considero que habría que revivir, por lo menos para dar la lucha en una posible reforma laboral en el futuro. Por ejemplo, el reconocimiento de las relaciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras de las plataformas como Rappi. Ustedes saben que gran parte de mi generación, ustedes también deben vivirlo, deben tener estudiantes que trabajan en la jornada contraria en Rappi o en este tipo de plataformas que niegan la relación laboral con sus trabajadores, pintándoles de colaboradores sin asumir las responsabilidades como afiliación a seguridad social. Pero no solo eso, aquí no estamos hablando de ninguna MIPYME, sino que estamos hablando de una multinacional como lo es Rappi, como lo es Uber, entre muchos otros puntos. En fin, así se radica la reforma laboral. Yo la suscribí, la acompañé, de la del gobierno nacional. ¿Yo qué plantearía? Hay 17 artículos referentes al módulo de derecho y negociación colectiva. Tú lo señalabas ahorita, profe, es decir, los derechos colectivos, los derechos de los trabajadores organizados y las trabajadoras en sindicatos, que no es cualquier cosa secundaria. Estamos hablando del peso con el que los trabajadores y las trabajadoras pueden sentarse a negociar y a discutir mejores condiciones laborales. Esos 17 artículos fueron eliminados de cara al segundo debate de la reforma laboral, con el objeto de que el proyecto pudiera avanzar, así como otros elementos. Ustedes ya saben, hoy en día la reforma pues está hundida, tuvo una ponencia de archivo firmada por 8 congresistas de la Comisión Séptima, pero también les voy a ser franca, yo estuve en esa Comisión Séptima en la que se hundió la reforma, y mi percepción política es que no hubo ninguna intención de salvarla. Ese mismo día el ministro pésimo Armando Benedetti, que es el ministro del Interior, pues afirmó antes de que se votara que al gobierno ya no le interesaba que la reforma pasara o no pasara. Aún teniendo una cantidad importante de gente marchando en la Plaza de Bolívar, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue capaz de decir eso. Así que a mí me parece pues que hay que hacer todo lo posible por volver a radicar una reforma laboral, pues lo que se sabe es que una consulta popular hoy no va a garantizar, no va a recuperar en concreto derechos laborales, pues aunque una consulta popular obtenga la cantidad de votos que necesita, lo cual ya es improbable, porque estamos hablando de casi 14 millones de votos, en donde la mitad más uno tienen que ser positivos. Estas preguntas de la consulta popular no pueden ser un articulado, tienen que ser preguntas generales según la Constitución, muy abstractas, y en todo caso tendría que volver a presentarse un proyecto al Congreso de la República. Entonces, por eso es que yo creo que debemos aprovechar este momento y en vez de adelantar las elecciones del 2026, volver a radicar un proyecto de reforma laboral con los puntos positivos y acertados que tenía esta reforma. Yo propondría también acompañarla de una estrategia de reindustrialización y de reactivación económica, porque es verdad que en Colombia necesitamos un tratamiento diferenciado entre las grandes empresas, las micro, las pequeñas y las medianas, porque la mayor parte de nuestro tejido industrial, de nuestro tejido empresarial, son MIPYMES, muchas de las cuales están en condiciones críticas, se entiende. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, se me ocurre a mí, para pensar una implementación progresiva que empiece por las empresas grandes y que vaya avanzando hacia las MIPYMES con el respaldo del Estado colombiano a través de una política industrial? Se me ocurren muchos mecanismos para poder conciliar esta tensión, pero pues yo quisiera decirles que de parte mía, nosotros apoyamos la reforma laboral, la considero la mejor reforma, a diferencia de otras reformas como la reforma a la salud que hoy está viviendo el magisterio colombiano con la crisis generalizada por
todo el país sobre el sistema de salud del régimen especial de los maestros y de las maestras. Ahora les voy a echar aquí un chisme y ¿cómo se llama cuando una noticia es nueva? Una polla, no sé. Les voy a contar, y es que estamos Una trabajando chiva, varios Jennifer. y varios congresistas. ¿Una chiva? ¿Cómo? Una chiva. Una chiva. Una chiva, exacto. Estamos trabajando varios congresistas y varias congresistas en la posibilidad de erradicar otra reforma laboral alternativa, recogiendo los elementos positivos que traía esta reforma, pero buscando pues un consenso político que nos permita recuperar. Me trabé. No, tranquila. Ya. Estaba diciendo que estamos evaluando la posibilidad de volver a erradicar una reforma laboral con diferentes sectores para recoger las cosas más positivas que pudiese tener la reforma, porque para serles honesta, ustedes lo vieron, hubo una ruptura de cualquier posibilidad de diálogo. Em, yo les voy a decir mi lectura también. Cuando alguien firma una ponencia de archivo, eso no significa que no haya ninguna posibilidad de cambio de opinión. Por el contrario, y mucho más teniendo dos ponencias positivas, la de Fabián Díaz, tres ponencias, dos ponencias positivas, si no estoy mal, la de Fabián Díaz, la de Norma Hurtado y la de Ferney, el senador Ferney. Yo creo que había una posibilidad de moverse en la Comisión Séptima para buscar que la reforma no se hundiera, pero como la decisión del gobierno fue optar por, pues bueno, ustedes ya lo escucharon, una violencia muy fuerte hacia algunas congresistas, especialmente mujeres, yo no puedo estar de acuerdo con eso, se rompió la posibilidad de diálogo. Entonces, pues la idea sería volver a trabajar en un proyecto que quizás esta vez no sea solo del gobierno, que ojalá el gobierno pueda apoyar, pero que recoja los elementos positivos. Una cosa que nosotros logramos incluir en la reforma, por ejemplo, fue, y que también es positiva de la reforma laboral, recuperar el contrato de aprendizaje de los aprendices del SENA, ya venía en la reforma, logramos incluir que esto también se extendiera a los internos de medicina, es decir, quienes están haciendo su práctica, por decirlo de alguna manera, y que no se reconoce su relación laboral a pesar de que están en un hospital, de verdad, 14 horas al día, exponiéndose, corriendo el riesgo que sabemos que corren hoy los internos y las internas de medicina. Yo estoy de acuerdo con recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje, pero aquí pongo un asterisco pilas porque en la última redacción la cuota o la multa que tienen que pagar los empresarios por no contratar aprendices del SENA pues quedaba más barata que pagar realmente por el aprendiz o contratar al aprendiz. Entonces tenemos que mirar esos detalles ya en esta posibilidad de construir una reforma laboral alternativa. Jennifer, muy interesante la reflexión. Acá nosotros desde nuestro colectivo sindical, nosotros le apostamos en el colectivo sindical a una reforma laboral, que la necesitamos. Habíamos quedado muy preocupados por la salida de ese bloque de 17 artículos, si no estoy mal. Eso nos dejó un poco preocupados, entonces evaluábamos como lo positivo y lo que le hacía falta a la reforma laboral, pero sin duda hay que mirar los avances que se puedan tener y sobre todo salir a derrotar también a sectores retardatarios que están mirando cómo pauperizan el trabajo, incluso el trabajo entre los maestros en los últimos 30 años, desde Pastrana en adelante, ha sufrido una pauperización, porque quienes pasamos por colegio público en los 90 eran 30 estudiantes por salón, hoy día tenemos salones de 45. Acaba de salir un decreto, el 0277, y entonces como digamos que casi que cada 100 salones obligan a la contratación de 11 nuevos maestros, están mirando cómo funcionan grupos. Entonces ya no tener los grupos que estaban de 30, mirar cómo se convierten 3 grupos de 30 en 2 grupos de 55, de 45 estudiantes. Entonces, terrible esta cuestión que pasa. Terrible lo que le pasa a nuestros padres de familia que son vigilantes, terrible lo que le pasa a nuestros estudiantes que trabajan en Rappi, terrible lo que les pasa a las empleadas domésticas también, bueno, a muchos colombianos cuyo poder adquisitivo realmente raya en la miseria. Absolutamente de acuerdo. Y
Aquí hay un debate político que es interesante, yo se los quiero compartir y también ver ustedes cómo se aproximan a él. Es muy difícil que se pueda resolver la informalidad de un país a punta de una reforma laboral, porque una reforma laboral solamente ajusta algunos parámetros como salarios, cuánto te pagan por hora, nocturnos, dominicales, el tipo del contrato, pero usualmente la informalidad suele ser una consecuencia de la informalidad misma de las empresas en Colombia. No solamente estamos hablando del empleo, sino del hecho de que tengamos un aparato productivo en Colombia muy raquítico y muy debilitado. O sea, ya quisiera yo que tuviéramos fábricas de General Motors, por ejemplo, que ustedes saben que ha cerrado sus fábricas, Mazda cerró sus fábricas en Colombia. O sea, nuestro capitalismo y nuestra producción, y lo he visto mucho en Norte de Santander también. En Santander también, incluso cómo se ha debilitado industrias que nos caracterizaban, como la industria del calzado, a partir de la importación de mercancías que nosotros antes producíamos acá y que ahora llegan mucho más baratas de China o de otros países y que han desarmado el tejido industrial de nuestro país. Esa es una explicación mucho más estructural de lo que es la informalidad. O sea, la informalidad es como la fiebre, por decirlo de alguna manera, pero si no se trata el virus, pues la fiebre no se va a pasar. Sí, eso es lo que quiero señalar y en ese sentido, pues yo creo que es muy importante que cualquier reforma laboral, profe, se pueda acompañar de una política industrial. El gobierno expidió un COMPES de reindustrialización que a mí me parece que está muy bien redactado, o sea, yo lo leo y digo excelente, y sin embargo se ha quedado en poesía porque no tiene presupuesto asignado suficiente para implementarse. Apenas se ha asignado el 8% de los recursos para ejecutar esta política de reindustrialización. No sé, quizás en Norte de Santander, cuáles eran los sectores productivos en los que más se empleaba la población. Por ejemplo, sé que el sector textil ha sido muy duramente golpeado y especialmente un sector con empleo femenino. Entonces, yo creo que este debate también podemos salir de esa disyuntiva de empresario, empresaria, trabajador, trabajadora y poner de presente que mejorar las condiciones laborales y desarrollar productivamente el país son dos metas que pueden ir de la mano, son dos objetivos que pueden ir de la mano para sacar adelante, pues, al final la torta de la riqueza que producimos, porque si no tenemos un país que produzca suficiente riqueza, pues, ¿cómo vamos a tener, ahorita en el video que ustedes mostraron de Michael Moore, cómo vamos a tener una oferta de derechos universales, educación, salud, infraestructura, cultura, arte, si no tenemos un aparato productivo que produzca la riqueza suficiente para ofrecerle a nuestro propio pueblo condiciones dignas de vida? Entonces, a mí me parece que nosotros también podemos responder, quiero decir, responder a quienes dicen que conseguir mejores condiciones laborales es una cosa que va a acabar el país. No lo veo de esa manera, siempre y cuando una reforma laboral se acompañe de una política industrial. Profe, tú lo decías muy bien, ¿qué va a pasar con los vigilantes? También es clave que el Ministerio de Trabajo se fortalezca y que no, y que pueda cumplir su misión. Por ejemplo, he alzado mucho mi voz en rechazo. No es el caso de Sanguino, sé que de Sanguino viene el movimiento sindical, ni ha sido el caso de la ministra Gloria Inés, que también viene, de hecho, de FECODE. Mm, Sin embargo, muchos otros ministerios sí se han usado como moneda de cambio para comprar, yo diría, o para, sí, persuadir, pues, partidos tradicionales, congresistas que rayan muy cerca de la criminalidad y eso termina afectando la implementación misma de la política pública, pues porque son personas que no vienen a poner esas instituciones al servicio de la gente, sino a ponerla al servicio de sus bolsillos. Entonces, eso es importante que lo tengamos de presente. Yo, por ejemplo, creo que requeríamos un ministerio, pues Gloria Inés Ramírez logró sacar esta reforma adelante en 3 debates. Yo también lamenté que se hundieran los artículos que se referían al derecho colectivo, a las garantías para la negociación. La verdad es que eso fue muy lamentable. Igual que se hundió también, porque en este articulado no venía el reconocimiento de la relación laboral de los trabajadores de Rappi. Y esto sí fue un poco a puerta cerrada. Nosotros nos reunimos con el sindicato de trabajadores de Rappi y ellos nos dijeron que no estaban de acuerdo con esa redacción que había quedado. Pero bueno, yo entiendo que también en la conversación haya que ceder una parte para que exista una conciliación y prefiero que sea transparentemente e ir garantizando victorias. A veces no alcanzamos a ganar todo, pero bueno, ir garantizando una buena conciliación. Sin embargo, el ambiente político, profe, se tensionó demasiado y pues yo creo que fue muy difícil. Yo intervine en la Comisión Octava como abogando por una ponencia de consenso, pero ya después de que ahí, mejor dicho, ustedes seguramente vieron que casi se dan en la jeta, que tuvo que entrar la policía. Para mí eso cierra cualquier posibilidad de acuerdo, de consenso, de democracia incluso. No me gusta la violencia, mucho menos en el Congreso, en donde deberían primar las ideas y los argumentos. Jennifer, de verdad,
muy agradecidos con su ilustración, con su fuerza juvenil, pero muy sensata, ¿sí? La felicitamos por la labor que lleva adelante. No es fácil en este país que está polarizado. Nosotros hemos luchado contra esa polarización también acá desde nuestro colectivo. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué están luchando? ¿Qué están luchando los maestros? Me gustaría hacerles esa preguntita muy corta como para también ponernos al servicio de esas causas. En este momento acá pues estamos luchando por el servicio de salud. Si bien es cierto, no se tiene la crisis tan aguda como puede existir en otros departamentos, no se ha estabilizado el modelo. En eso nuestro colectivo Alianza Magisterial ha sido crítico, llevamos un año y hay fallas, hay un tira la pelota a veces entre las IPS y el FOMAT de que, o a veces el maestro llega, no, es que hay, la contratación no se ha finiquitado, que esa parte ha fallado como harto. Las plantas de personal, más ahora con la implementación de este decreto, entonces seguramente ya hay como mucha gente intentando hacerle conejo a la implementación de las 22 horas efectivas y el descanso. Esa es otra lucha de las que está acá. Hoy una que es del día de hoy, o sea, aquí maestros del área rural de Cúcuta tuvieron que parar por el conflicto una serie de días, declararse en asamblea permanente y la personería municipal, y en eso también un poco avalada por la Secretaría de Educación del municipio, pidiendo que los maestros recuperen el tiempo que dejaron de estar en los colegios cuando estaba en riesgo la vida, porque los enfrentamientos se dieron y demás. Y hubo unos compromisos de protocolos que aún no se han cumplido. Entonces hay muchas cositas por trabajar en la industrialización de nuestra región. Nosotros lo comentábamos antes que te conectaras. Yo soy de ciencias sociales y creo que este país está en un momento coyuntural para arrancar una sustitución de importaciones que ya se ha hecho en el pasado, una política de reindustrialización, de apoyo a la industria nacional. Es que no reñimos ni siquiera con los empresarios, sino es una política de apoyo a ellos para que haya un crecimiento también, de que las vías de comunicación, los energéticos sean baratos. En ese sentido, pues uno entiende muy bien la transición energética, pero sabe que un país como estos, para hacer acumulación originaria de capital, necesita explotar esos energéticos de tal manera que acumule unos recursos para reinvertirlos en otros sectores de la economía que sean claves y alonen el desarrollo de nuestro país. En esa brega hemos estado por acá en la región, y bueno, seguiremos trabajando, y sobre todo por la dignificación de los maestros y por la mejora real de las condiciones de la educación pública, porque las plantas de los colegios se caen a pedazos, faltan celadores, faltan aseadores, o sea, se trabaja con las uñas. Sin baterías sanitarias. Yo he estado en las zonas rurales viendo y acompañando profes. Profe, y una ñapa que si me dejas, no todos los días puedo hablar con los maestros y me encanta estar aquí con ustedes, pero y tiene que ver con el tema del Sistema General de Participaciones. Ustedes saben que se presentó un acto legislativo. A mí personalmente no me parece que ese acto legislativo reconozca las brechas que el magisterio ha puesto de presente entre la educación pública y privada, entre la educación rural y urbana, y digamos esa deuda histórica de los 200 billones de pesos que se dejaron de recibir después del acto legislativo 01 de Uribe. Y por el contrario, me dio la impresión de que sí hay un interés de colgarle muchas arandelas al Sistema General de Participaciones. Ustedes saben que si la platica llega fija a los colegios hoy es porque hay un seguro, una destinación específica que no permite que nadie se la mecatee, por decirlo en términos cotidianos. Pero si empiezan a meterle un montón de arandelas, como a mi parecer quedó esa redacción del acto legislativo, por ejemplo, poner a la educación superior y a la educación básica a reñir, compartiendo recursos del Sistema General de Participaciones, cuando realmente para mí todos los recursos del Sistema General de Participaciones deberían dedicarse a la educación básica y media y al preescolar de 3 grados, mientras que debería seguir siendo responsabilidad del Gobierno Nacional Central la financiación de la educación superior pública. Entonces yo quiero como presentar esa alerta. No se ha presentado una ley ordinaria para reglamentar este acto legislativo que se aprobó, pero pues yo quiero que ustedes estén atentos y atentas y, como les digo, ponernos a disposición. Yo he sido muy crítica del nuevo modelo de salud de los maestros porque además, profe, de las barreras
para la prestación del servicio, es que aquí hay un clan político que se está robando la plata del magisterio, de la salud del magisterio, es que se les hace agua a la boca de administrar y entregar a dedo los contratos de la fiduprevisora, que hoy la tiene en cabeza el partido de la U, personas incluso que estuvieron investigadas, Mauricio Marín, ustedes lo saben. Entonces, pues aquí también hay un asunto de que el modelo de salud del magisterio no puede ser moneda de cambio para que los politiqueros sigan comiendo y están en coma diabético de todo lo que han recibido, y los maestros y las maestras sin medicamentos, sin acceso integral a salud, sobre todo cuando la promesa era resolver los problemas anteriores del sistema de salud, que tampoco era perfecto, yo lo sé, lo reconozco. Sin embargo, pues al final la cura no puede terminar siendo igual que la enfermedad, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? No, Jennifer, de verdad que muchas gracias. Te invitamos de una para un programa especial de Sistema General de Participaciones. Te vamos comprometiendo dentro de 15 días. Nosotros tenemos toda una hora. Yo creo que amerita casi la hora, porque tiene mucha cosa que hablar, y nosotros lo hemos dicho acá en Asinor y lo hemos dicho también como organización. Haremos todo el esfuerzo posible, y si es necesaria las movilizaciones, para que esa plata que de la reforma al Sistema General de Participaciones llegue a educación, a salud, a saneamiento básico, y no se quede en las administraciones descentralizadas con proyectos arbolito lindo de Navidad que siempre florece los 24, y entonces le colocamos una pepita, la lucecita y demás. Mil gracias, Jennifer. Gracias por estar en Aula Magisterial, y bueno. Estén muy bien, un abrazo y un saludo. Y de verdad, muy agradecidos con usted. A la próxima con pastel de garbanzo a domicilio. Listo. Y que gane Colombia. Bueno, tenemos aquí, vamos a hacer unos saluditos rápidos a la compañera Gladys Gallón Medina. El Saca también está conectado, nos saluda. Compañera Viani González Urbina. Bueno. Pedro Luis Martínez, ya le habíamos saludado. Pedro Luis Martínez también, ¿no? Bueno, Juan Pablo, interesante la intervención de la doctora Jennifer Pedraza, ¿no? Representante a la Cámara. La verdad que sí nos falta el tiempo, nos faltó el tiempo, porque el tema está bastante interesante. Esperemos dentro de 15 días, Dios mediante, tenerla nuevamente acá en estas instalaciones a través de este Facebook Live, a través de los micrófonos de Aula Magisterial. Claro que sí. Bueno, compañeras y compañeras, que gane Colombia. No sé cómo va el partido, pero aquí. Miren, ay, pues poder conocer a uno. Ay. Bueno, compañeros. Bueno, que estén muy bien, compañeros, y éxito en todas sus labores. Un abrazo. Compañeros, compañeras, buenas noches, Dios los bendiga.